un podcast de Cooperativa. Bueno, lo decíamos recién, esta tragedia que ocurrió con esta niñita de 2 años que cae de un piso 11, muere por supuesto, puso de nuevo en el foco el tema de la seguridad en los edificios, ¿verdad? Y justamente hay un proyecto de ley que se llama la Ley Valentín, que es impulsada por la mamá de Valentín, su hijito de 3 años, que murió el año pasado, cuando cae desde un piso 13 también, por una ventana que no tenía protección. La mamá de Valentín, Pamela Gutiérrez, ya está con nosotros conectada. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. Hola Cecilia, Sebastián, muy buenos días. Aquí estamos después de mucha terapia, avanzando y llevando con nosotros este proyecto de ley. Claro, es una forma también de sanar o intentar sanar algo que debe ser imposible. Hay es un dolor tan fuerte. Recién escuchaba en televisión, decía Cecilia, a la mamá de esta chiquita Isidora hablando, y claro, son sensaciones muy fuertes, y para ti debe ser también una sensación terrible ver estas historias repetidas, ¿no? O sea, correcto, o sea, primero que todo también le he enviado un montón de mensajes a esa mamá. Empatizo absolutamente con su dolor, y para nosotros que hemos abrazado esta causa, cada vez que fallece un niño es terrible, nos vuelve a abrir el corazón, nos vuelve lamentablemente a también dar apoyo para poder seguir presionando con respecto a la urgencia que debería tener este proyecto y que no se le ha dado el espacio ni la visibilidad que merece. La presidencia nunca se ha manifestado, ni la anterior ni la actual. Por tanto, lamentablemente con cada víctima esto se pone nuevamente en la palestra. ¿Qué pasó, Pamela Gutiérrez, con Valentín? Recordemos, él cae de un piso 13, tengo entendido que estaba de visita en la casa de unos amigos de ustedes. Correcto, eran unos compañeros, la casa de unos compañeros de Valentín, era una amistad que se estaba formando y claramente nos estábamos conociendo, y era una de las primeras visitas que íbamos a su domicilio, donde ellos me habían asegurado que tenían medidas de seguridad. Sin embargo, yo igual vi que no tenían mallas, por tanto no me despegué de los niños en ningún instante, salvo cuando nos fuimos a almorzar, nos sentamos todos en la mesa y los niños se levantaron 2 minutos y se cayeron. Y ahí es cuando uno habla de la previsibilidad del riesgo. No es lo mismo que te falle la medida de seguridad a no tener ninguna. Claro. Ahora, entonces, sí. Entonces, lamentablemente, como hoy día la seguridad en los edificios de altura está dependiendo netamente del criterio común, estamos haciendo que esto sea obligatorio, porque ya son muchísimos los casos que se van repitiendo una y otra vez. Esperábamos que Valentín fuera el último, pero después de Valentín ya se han caído 14 niños más. Entonces la cifra es totalmente alarmante si uno se va incluso al pasado, y nadie de los parlamentarios lleva un registro estadístico de todos estos datos. Antes nosotros había algunas mociones que estaban ahí, pero en realidad eran mociones que no tenían mucho fundamento, no se puede mallar todos los edificios. Por tanto, nosotros presentamos un nuevo proyecto que realmente va más actualizado, con nuevas tecnologías, y eso se escuchó, y esto es lo que se está trabajando. Pamela, justamente, pero el proyecto de ley, ¿no es cierto? La idea es modificar la ley de copropiedad, ¿verdad? ¿Qué se lograría con si esta ley se aprobara? Nosotros estamos solicitando modificación a 2 normas. Una es la Ley General de Urbanismo, que a través de la ordenanza tiene que estar implícito en el fondo de que las nuevas edificaciones ya vengan con tope de seguridad de las ventanas, con los balcones con una altura más alta de la que actualmente se entregan los edificios. Y desde la Cámara Chilena de la Construcción mencionaron que no habría ningún inconveniente en que los edificios ya vinieran con sistemas de anclaje para que voluntariamente cada uno incorpore malla de seguridad o ventanales en el caso de que quisieran hacerlo. Voluntariamente, no sería obligación.
Va a ser, buscamos que sea obligatorio cuando se tengan menores de 13 años o adolescentes. Claro, y son, en el fondo, en el estricto rigor, si uno mira esto, y bueno, y por algo la Cámara de la Construcción dice, ok, no, nosotros estamos disponibles en el fondo, porque en el fondo no son modificaciones tan gigantescas las que se tendrían que hacer a las construcciones nuevas o incluso a las anteriores, sino que son modificaciones que, si bien son estructurales, no afectan tanto. O sea, van a seguir teniendo balcón, van a seguir teniendo ventanas, va de la mano más de otras situaciones más puntuales para poder generar estos anclajes seguros, ¿no? Correcto, en una invitación que nos hicieron desde el Senado cuando se conversó el tema, esto fue el 8 de enero, estaba presente de la Cámara de Construcción, estaba el senador Latorre y habían varios del área de la Comisión de Vivienda presente. Entonces ahí se conversaron todos estos temas y se saca muy a debatir en la mesa el ejemplo de la silla de seguridad. Los autos no vienen con la silla de seguridad incluida, porque eso corresponde a cada uno. Pero sí vienen hoy en día todos con ese sistema de anclaje, el ISOFIX. Uh-huh. Sí. Claro. Entonces acá la idea es hacer lo mismo, ¿no? Que todos los edificios vengan con mallas, ¿cierto? Porque los adultos en el fondo tienen la libre disposición ver si lo hacen o no. Pero cuando tú estás con niños, los niños no son objetos de protección, son sujetos de derechos. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos intentando también empujar, porque hoy en día, desde el año 2022 se creó la Ley de Garantías de la Niñez. Uh-huh. Por tanto, los niños, desde el momento que tú recibes un niño en tu hogar, ya sea de visita, o ya sea tu hijo, o ya sea un pariente, tú debes resguardar todo lo humanamente necesario para que este niño esté en un espacio debidamente cuidado. Es un derecho. Ahora, cuando la Cámara de la Construcción dice nosotros no tendríamos problemas, ¿no es cierto?, en hacer los balcones más altos, ¿es verdad? Pero también hay casos, departamentos que tienen la ventana pegada, no hay balcón, es la ventana directamente. Como tienen pocos metros cuadrados, finalmente queda todo muy apretado. Entonces, en ese caso, la ventana es la que debería tener, ¿qué? Una red, una manera de... ¿Cómo sería? ¿Cómo lo han pensado? O sea, de hecho, la altura mínima para implementar una ventana antiguamente eran de 100 centímetros, 60 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Justamente hace que todo sea muy escalable. En el caso de Isidorita, la última chiquitita que falleció, hay antecedentes de que justamente la cama estaba al lado de la ventana. Así es. Entonces, todas estas situaciones que hacen que sean escalables aumentan el nivel de riesgo. Lo mismo pasa con los balcones. Hoy en día existen muchos departamentos que los balcones son con tubos y son escalables. Entonces, al conversar con la Cámara Chilena de Construcción y pedirle si es que esto realmente sea algo no tan caro de modificar, y en realidad decían que era despreciable. No les cuesta nada. Y esto va a ser fiscalizable ahora. Perdona, es un cambio más de diseño. Es un cambio más de diseño. Justamente. Y que estructuralmente que no vayan a tener balcones o que tengan la obligatoriedad de la malla, que es lo que tú decías, que obviamente que ahí no necesariamente puede haber una obligación en ese sentido. Correcto, porque justamente nosotros en Chile, como fuimos uno de los últimos países que se formó en el planeta prácticamente, nosotros traemos tecnología, somos transferencia de conocimiento. Aquí no se creó el primer edificio, por tanto, las actualizaciones con respecto a las normativas, a la legislación y al cuidado que se debe tener también debe ir de la par de lo que nosotros traemos de otras partes. Y lamentablemente en temas de legislativos esto ha quedado muy atrás, ya que en otros países hace rato se está hablando de los topes de las ventanas que no tienen que tener un ancho de más de 10 centímetros. Las ventanas están hechas para ventilar, nada más. Entonces, en mi caso particular, imagínense, yo confié en la vida de mi hijo en una familia que ya ellos tenían niños de 3 y 5 años viviendo ahí.
Estamos conversando con Pamela Gutiérrez, la mamá de Valentín, un niño de 3 años que el año pasado muere al caer de un piso 13, y ella, a partir de esa tremenda experiencia horrorosa, ¿no es cierto?, comienza a impulsar este proyecto de ley que lleva el nombre de su hijo, Ley Valentín, justamente para modificar la actual ley de copropiedad inmobiliaria y implementar sistemas de protección para evitar justamente las caídas. Tú hablabas de otros países. ¿Qué experiencia conocen ustedes de otros países como para poder inspirarse o que saben que resulta? Bueno, tenemos el caso de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Europa. Entonces, ahora, qué lindo sería, porque no te hablo de aquí Latinoamérica. Qué lindo sería que como Chile este proyecto de ley se lleve a cabo y seamos un ejemplo de cuidado y de protección infantil, y que esto se expanda a toda Latinoamérica. ¿Y en qué está el proyecto de ley? ¿En qué paso se encuentra? Actualmente, bueno, hace 2 semanas atrás fuimos al Congreso, y desde el Senado por lo menos ya se aprobó de manera unánime. 43 senadores estaban presentes y esto se aprobó. Entonces ahora tiene que pasar a la Cámara Baja para que se presenten algunas modificaciones, las mociones que ellos estimen pertinentes, para que finalmente esto sea efectivo. Claro. Esto de la ley de copropiedad inmobiliaria, claro, porque en la parte de la ordenanza todavía el MIMBU quedó en trabajar, y como les decía, también la presidencia no se ha manifestado, y esperamos que escuchen nuestro grito desesperado, el de todas las madres de estas 14 familias que se han fallecido en este último año, de que por favor se hagan presentes, que es un tema muy importante. Eso te quería preguntar, Pamela, que hemos tenido en este último año 2 gobiernos de sensibilidades distintas, de formas muy distintas, y el reclamo que tú haces es para los dos. ¿Por qué crees tú que este tema no necesariamente ha sido tomado en cuenta? Uno asume que el Estado, que los presidentes obviamente tienen mucha pega, muchas actividades, pero cuando hay una demanda que es tan fuerte, que obviamente que es terrible que tengan que pasar los hechos para que los estemos conversando. Pero ¿qué te han dicho? ¿Por qué crees tú que no ha habido una participación quizás más proactiva de parte de las autoridades? Oye, esa es una súper buena pregunta, porque creo que no existe una razón lógica por la que ellos no se hayan comunicado. He escuchado tantos casos de niños que han fallecido por otras circunstancias, y la presidencia sí se manifiesta, y aquí estamos hablando ya de decenas de niños que se han caído, y nadie se ha manifestado, nadie desde la presidencia. Entonces, y más encima, esto es algo tremendamente transversal, que lo he dicho una y otra vez, nuestros niños no tienen colores políticos. Uh-huh. Nuestros niños, es más, son todos los colores, son lo que unen a una nación, son los que unen a una comunidad. Entonces me parece muy triste que no se hayan manifestado por esta circunstancia. ¿Qué van a estar esperando? Más mártires, que más niños se sigan falleciendo, más Valentines, más Isidoras, más extranjeros, porque los niños extranjeros lamentablemente tienen mucho menos visibilidad que los niños chilenos, y es una pena. Pamela, el tema también, me imagino un llamado a a tener más cuidado de parte de los adultos que están con niños en lugares de altura, ¿no? Porque puede ser, es una tragedia, puede ser, uno no puede culpar porque mira lo que te pasó a ti, o sea, 2 segundos que no se descuidaron, sino que justo los niñitos se levantan y ocurre esta tragedia. ¿Hasta qué punto también el comportamiento de nosotros los adultos, ¿no? Tener conciencia de los cuidados que hay que tener? Por supuesto, o sea, en eso se basa la Ley de Garantía de la Niñez, en la previsibilidad del riesgo, porque los niños son cachorros humanos. Entonces, tú tienes que hacer que el lugar en donde estén, ellos estén seguros. ¿Por qué? Porque una mamá, un adulto tiene derecho de ir al baño, tiene derecho de pestañear, algunas veces no tiene que ir a cocinar. Yo no sé cómo esa mamá, la de mi caso, vivía tranquila. Con los niños están por ahí,
teniendo circunstancias que permitirían la escalabilidad a esas ventanas de finalmente caer Luca y mi Valentín. Y hoy en día todavía estamos intentando hacer justicia con respecto al tema. Eso te iba a preguntar, ¿qué en ese sentido, cuando dice intentando hacer justicia, de qué se trata? Bueno, nosotros desde que sucedió esto, de hecho muchas veces y me hice muy conocida por decir que a mí me fallaron, y mucha gente me apuntó con el dedo de decir, oye, pero ¿cómo te fallaron? No hay que ver, y ahora con el caso de Isidora, ahora increíblemente todo se ha invertido y dicen, pucha, sí, realmente es culpa del dueño de hogar porque no puso medidas de seguridad en sus ventanas. Entonces, cuando nosotros iniciamos este caso en fiscalía, querían cerrar mi caso. Me dijeron, esto fue un accidente y ya cerramos el caso. ¿Qué? y yo le dije, pero si ni siquiera he hecho la investigación, señor fiscal. Y después de que yo toqué la puerta como 3 veces a la PDI para que entregaran la carpeta investigativa, y esto fue en diciembre del año pasado, perfecto, le dije, bueno, ¿y ahora cuándo vamos a seguir con las declaraciones que corresponde? Ay, es que nos vamos de vacaciones, que aquí, que allá. Y finalmente, ¿sabes qué? Mi acto desesperado, tuve que recurrir a la Defensoría de la Niñez, con el defensor anual que sigue, que de hecho hoy día él está presentando la ley Valentín en la Comisión de Vivienda del Senado, y ellos presentaron un oficio a la Fiscalía para decirles que ellos estaban al tanto del caso y que por favor prosiguieran. El mismo día me llamaron para citarme para seguir con el caso. ¿Pero qué significa para ti que se haga justicia? Responsabilidad penal. O sea, en mi caso yo yo sé y tengo claro que aquí no hay dolo, aquí no hay una intencionalidad de por medio, pero sí una tremenda negligencia. O sea, ellos le fallaron a sus propios hijos y como consecuencia me mataron al mío. Entonces yo busco una responsabilidad penal que finalmente me pueda también llevar a una responsabilidad civil y en el fondo hacer que la responsabilidad se haga presente, porque lo que nosotros podamos conseguir de esta responsabilidad va a quedar como precedente para todos los siguientes casos como lo de Isidora, como lo de los 14 niños que se han caído y que nadie habla del tema. ¿Responsabilidad penal, tú dices penas de cárcel? No, por eso te decía, no buscamos cárcel, pero sí al menos que les quede el título en sus antecedentes de vida, que fueron unos excelentes padres. Responsables por coaci delito de homicidio, que eso es lo que buscamos. Es fuerte porque la posibilidad de accidente también está presente, o sea, más allá de todo y no quiero sacarlo de la situación tuya, porque no quisiera entrar en una discusión contigo sobre un tema tan fuerte y tan doloroso para ti, pero uno lo piensa también, y así como hay situaciones dolosas y hay otras situaciones que son solo culposas y que pasaron porque pasaron nomás. Ahí también hay una situación donde la justicia tiene que poner las cosas en la balanza y buscar una situación que a la larga termine siendo justa para todos, ¿no? Es que bueno, dentro de las responsabilidades justamente hay accidentes que se llaman negligencias previsibles, y eso está en la Ley de Garantía de la Niñez. ¿Qué significa previsible? Tener como antecedente que hay cosas que causan un riesgo. Por ejemplo, si tú tienes una salida de gas mala en tu casa, si tú tienes cuchillos, si tú tienes escaleras, entonces hay factores que son completamente previsibles, y esto también es una sanción. En este caso no es lo mismo que falle una medida de seguridad a que no la tengas. Y en el caso de los papás del amiguito de Valentín, que también muere en este caso, ¿cuál es la situación de ellos y cómo han reaccionado ante las acciones que tú estás llevando adelante? No, el amigo de mi hijo no falleció, tiene secuelas graves. Perdón, también cayó, tienes toda la razón, me equivoqué. Sí. También cayó, a eso voy. Sí. También, claro, como te digo, mira, ellos son una familia muy informada, ambos tienen PhD en matemática y química, así que saben muy bien cómo funcionan los procesos físicos, la ley de gravedad, así que en ese sentido
creo que aumenta la responsabilidad de haber tenido medidas de seguridad. Fue lo primero que les pregunté yo cuando fui a su casa. Y ellos, para ellos la medida de seguridad es darle la instrucción a sus hijos que no podían abrir las ventanas. O sea, le estoy dando instrucciones a sus niños de 3 y 5 años que tienen que cuidarse solos. Y eso es lo que no corresponde. Tú no puedes pedirle a un cachorro, a un niño que no sabe cuidarse solo, que no se exponga al peligro. Son niños. Ayer la senadora Gatica pidió urgencia para la ley justamente, Valentín, a propósito de lo que había pasado con la pequeña Isidora. ¿Has tenido más noticias sobre eso? Lo escuché, lo vi y me alegro que por fin se esté haciendo. Así que, sin embargo, cuando nosotros fuimos hace 2 semanas atrás, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo que por lo menos de aquí a un par de meses, 2 meses, me dijo que esto podría ya estar en tabla. En tabla. O sea, ni siquiera en tabla, ya listo. Ah, ya está en tabla. Ya estuvo en tabla en el Senado y se aprobó. Ya fue aprobado en el Senado. Va claro, a la Cámara y tiene que volver. Correcto. Entonces, esa vuelta esperamos que no sea más de 2 meses para que ya esté en ejercicio, en el fondo, la ley de copropiedad inmobiliaria, porque todavía, como te digo, necesitamos que el Ministerio de Vivienda se haga presente con la modificación a la ordenanza, que eso nos va a permitir también implementar la ley Valentín en colegios, hospitales y cualquier residencia donde habiten niños y adolescentes. Justamente te iba a preguntar por los colegios y otros lugares donde donde hay niños y pueden haber, hay colegios que tienen 2 pisos, incluso 3 pisos, no sé, o recordemos lo que pasa en los malls, que incluso en el mall Costanera Center de tantas personas que se habían quitado la vida, ¿no es cierto? Y subieron las barandas. Para todo eso regiría esta ley. Claro, o sea, en el fondo todo centro comercial, todo hospital, todo colegio, toda edificación que tenga 2 o pisos más de altura, las ventanas deberían tener tope de seguridad. Nosotros no hablábamos de enmallar todo, creo que las mallas es un tipo de medida de seguridad, pero hay gente que pone ventanales con llave, con cierre, también pueden subir la altura mínima de sus barandas, bloquear la salida hacia los balcones. Pero la idea es hacerlo. Como le digo, no es lo mismo que falle tu sistema de seguridad a que no lo tengas. Así es. Bueno, te damos las gracias, Pamela Gutiérrez, la mamá de Valentín, su hijito de 3 años que murió el año pasado porque cayó de un piso 13 y que ella está impulsando y llevando adelante este proyecto de ley que se llama Ley Valentín, entonces, para que se modifique la ley de copropiedad y pueda haber más medidas de seguridad para evitar este tipo de tragedias, ¿no? Correcto. Hasta pronto, muchas gracias por Pamela. El espacio. Sí, y esperamos también poder tener justicia por nuestros niños y todos los niños que también han caído previamente. Chao, gracias. Pamela, gracias. Chao, chiquillos, que tengan buen día. Adiós. Igualmente. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.